cada vez que nosotros hacemos algo poniendo a un lado al Señor, esa ya es nuestra derrota. Inmediatamente somos derrotados. Esa es la causa interna de la primera caída del hombre. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias por su invitación. Es un placer estar con ustedes. Hoy venimos a la primera caída del hombre en Génesis capítulo 3. Antes que comencemos la comunión del mensaje con el hermano Lee, ¿podría dar a nuestros radioescuchas un breve repaso de lo que hemos visto hasta este punto acerca del propósito eterno de Dios en el capítulo 1 y la manera en que Dios cumple el deseo de su corazón en el capítulo 2? Quisiera examinar este asunto usando dos palabras específicas para hablar del propósito de Dios revelado en el capítulo 1 de Génesis y otras dos para hablar acerca del deseo del corazón de Dios revelado en Génesis 2. Si usted nos escucha con regularidad, estas palabras no le sorprenderán. Las palabras seleccionadas que revelan el propósito de Dios en el capítulo 1 de Génesis son imagen y señorío o dominio. La palabra imagen es muy crucial. Indica que, como seres humanos, fuimos diseñados y creados por Dios para ser su expresión corporativa. Señorío sugiere la necesidad de ejercer la autoridad para sojuzgar a un enemigo a fin de tener un reino que es una esfera para que Dios lleve a cabo su propósito. Así que, de manera breve, vemos que el significado esencial de la vida humana creada por Dios consiste en ser su imagen, su expresión y ejercer su señorío con miras a su reino. En el capítulo 2, el enfoque es la creación de Eva como complemento de Adán. Las dos palabras cruciales en Génesis 2 son vida y edificación. Este capítulo habla del árbol de la vida que representa a Dios en Cristo como nuestro suministro de vida e indica que el propósito de Dios se cumple por medio de la vida de Dios. La palabra edificación alude a algo corporativo. Jehová Dios edificó a una mujer con un hueso que tomó de Adán. Lo que Dios tenía en mente no era que fuéramos millones de individuos aislados, sino que seamos una expresión corporativa a su imagen, que ejerzamos su señorío, que seamos llenos de su vida y que seamos edificados como la esposa que satisface el deseo de su corazón. Gracias, hermano. Este repaso nos ayuda para entrar en el mensaje de hoy sobre Génesis 3, que trata de la primera caída del hombre. Así que, listos ya, comencemos con el programa de hoy con nuestro hermano Witness Lee. Los primeros dos capítulos de la Biblia tell us, number one, God's eternal purpose. nos revelan, primero, el propósito eterno de Dios. Then the second chapter Y el segundo nos revela la manera o el procedimiento en que Dios cumple su propósito. Pero ahora, después de estos dos capítulos, antes que Dios hiciese algo, Satanás se infiltró. Según Génesis, del capítulo 3 al 11, la humanidad experimentó
4 caídas. El día de hoy vamos a considerar la primera. Y debemos encontrar cuál fue la causa, cuál fue el factor básico de la primera caída del hombre. Después debemos averiguar cuál fue el proceso, o sea, cuál fue la manera en que ocurrió la primera caída del hombre. Y por último, tenemos que encontrar cuál fue el resultado de esta primera caída del hombre. Esta es nuestra carga en este programa el día de hoy. Satanás fue el primer factor de la causa de la primera caída del hombre. Satanás simplemente era Satanás. No debemos esperar que sea mejor, ¿verdad? Así que aquí él tiene un nombre específico. Y esto es que él es llamado el tentador. Y la manera que Satanás nos tienta es que nos hace una propuesta. Y su propuesta, lo que él nos propone, siempre es que dudemos la palabra de Dios. Jóvenes, acuérdense de esto. Satanás siempre va a tratar de tentarlo a usted o va a tratar de seducirlo haciéndole una propuesta. Y en esta propuesta siempre lo hace que dude la palabra de Dios. Cada vez que ustedes jóvenes dudan la palabra de Dios, tienen que darse cuenta que ese no es usted, sino que esa es la serpiente, la pequeña serpiente. Así que ahora tenemos que ver el factor verdadero de la primera caída del hombre. Y quiero hacer hincapié en esto, porque la causa interna de la caída del hombre fue que la mujer asumió la posición de cabeza. ¿Sabe usted por qué Eva fue engañada? Debido a que Eva se olvidó de su marido. Si yo hubiera sido Eva en el huerto y el diablo se me hubiera presentado a mí, yo ni siquiera lo hubiera mirado. Me habría vuelto a mi marido y me habría escondido detrás de él. Habría dejado que Adán fuese la cabeza y que mi marido, ejerciera su autoridad. Entonces no habría ocurrido ningún problema. ¿Saben ustedes? Hoy el principio es el mismo. Cada vez que nosotros hacemos algo poniendo a un lado al Señor, esa ya es nuestra derrota. Inmediatamente somos derrotados. Cada vez que usted está allí, enfrentándose a la situación, que se mantiene alejado de su marido, esa es la causa interna de la primera caída del hombre. Y en principio, hoy es exactamente igual. José Luis, ¿podría desarrollar un poco más cómo es que el factor principal de nuestra derrota consiste en que asumimos la posición de la cabeza en vez de tomar a Cristo como nuestra cabeza? No deberíamos de pensar que los eventos de Génesis 3 son meramente historia. Pensemos por un momento en lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para Cristo. En este mismo capítulo, Pablo le dice a los creyentes que estaban en la iglesia en Corinto que él los había desposado como una virgen pura a Cristo. Aquí diría, primero, que a los ojos de Dios, todos los creyentes, hombres y mujeres, son vírgenes, son parte de la esposa. Segundo, necesitamos ver que así como Satanás, en la forma de serpiente, engañó a la mujer, el enemigo de Dios, usando el mismo principio, también tratará de hacer lo mismo con nosotros hoy. Y la manera en que lo hace es atacar la mente. Es por eso que Pablo habla de la posibilidad de que los pensamientos sean corrompidos y se aparten de Cristo. El peligro que existe es que nos olvidemos de que nosotros somos la esposa y que Cristo, la cabeza,
es nuestro esposo. El error de Eva fue entrar en conversación con la serpiente directamente en vez de acudir a Adán, hablar de la situación con él y dejar que él tratara con este asunto. En vez, ella descubrió su cabeza, actuó independientemente de su marido y fue atrapada. Hoy, si nosotros tenemos confianza en nuestro intelecto natural y si actuamos independientemente de Cristo, quien es nuestro marido, nos encontraremos igualmente atrapados, engañados y desviados por el enemigo de Dios. Necesitamos cubrir nuestra cabeza y cuando venga el tentador, en vez de resistirlo por nuestra propia fuerza, debemos invocar el nombre del Señor, humillarnos ante el Señor, permitir que Él nos cubra consigo mismo y permitir que Él hable la palabra decisiva. Amén. Continuemos entonces con nuestro hermano Lee y el estudio Vida de Génesis de hoy. Now we come to the process. Ahora llegamos al proceso. Why is and Adam both failed? ¿Por qué tanto Adán como Eva fracasaron? Because they didn't Esto fue use debido a que no usaron su espíritu. Si ese día Eva se hubiera vuelto al espíritu, no hubiera tenido ningún problema. Hoy, nuestro esposo está en nuestro espíritu. Si permanecemos en nuestra mente, esto significa que estamos asumiendo ser la cabeza o asumimos ser la autoridad. Eso es pecaminoso y es terrible. Debemos darnos cuenta que nuestro marido está en nuestro espíritu. Por consiguiente, debemos ejercitar nuestro espíritu. Muchos cristianos solo saben cómo orar y pedir a Dios que les ayude. Pero son pocos los que conocen que tienen un espíritu regenerado, en el cual mora el Espíritu Santo. Muchos no conocen esto. Pero tenemos dicho órgano, y este tiene una función maravillosa. Puesto que Dios está en nuestro espíritu, debemos volvernos al espíritu. Repito, ¿cómo sabe usted cuándo está usando su espíritu? Eso es fácil porque cada vez que haga algo sin estar con Dios, no está usando su espíritu. O sea que no importa lo que haga, si usted no lo hace con Dios, si usted se independiza de Dios y no se relaciona con Él, entonces usted no está en el Espíritu. Entonces, el hombre no usó su espíritu, sino que más bien ejercitó su alma. Ay, ay, ay. Esto sí lo entendemos, ¿verdad? Muchas veces, en muchas ocasiones, no oramos, no ejercitamos nuestro espíritu, sino que pensamos, consideramos, estudiamos la situación, ¿verdad? Pero ¿por qué no ora? No puedo orar porque tenía demasiados pensamientos, mi mente estaba muy activa. O no podía calmarla, no podía sosegar la manera de pensar. Pero sí podemos parar nuestros pensamientos y podemos comenzar a orar. Si puede hacer esto, esto demuestra que somos personas que andan con el Señor y que viven en su presencia. José Luis, ¿podría explicar más lo que el hermano Lee quiere decir cuando nos exhorta a ejercitar nuestro espíritu? Esto quiere decir que el espíritu y el alma no son palabras intercambiables, sino que son dos funciones distintas de un ser humano. Segundo, cada parte de nuestro ser creado por Dios necesita ser ejercitado. No debemos de ser perezosos o pasivos en ninguna manera. La palabra del Señor acerca de amar a Dios, nuestro Señor, con nuestro corazón, nuestra alma,
nuestra mente y con nuestras fuerzas indica que debemos ejercitarnos al amar al Señor y seguirle. Nuestra mente debe ser inteligente, debe ser ejercitada. Nuestra emoción debe estar llena de sentimientos y nuestra voluntad debe ser ejercitada para ser uno con el Señor y rechazar al enemigo. Nuestro corazón debe estar muy activo al creer en el Señor y amarle. Pero ¿dónde queda nuestro espíritu? No debemos permanecer pasivos y esperar recibir alguna inspiración. Más bien debemos ejercitar nuestro espíritu a la piedad. Esto lo dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Ejercítate para la piedad. Así que, de la misma manera que ejercitamos nuestro cuerpo y cada parte de nuestra alma, también debemos ejercitar nuestro espíritu trayéndolo a una función activa. ¿Cómo hacemos esto? Hay ciertas claves. En 1 Corintios 14:15, Pablo dice, cantaré con mi espíritu, pero cantaré también con la mente. Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Así que ejercitamos nuestro espíritu al orar, al cantar, al invocar el nombre del Señor. El Señor Jesús habla de adorar a Dios en espíritu. El punto principal aquí es que en vez de ser perezosos o pasivos, debemos ejercitar todo nuestro ser, incluyendo nuestro espíritu, para contactar a Dios y ser uno con Él. Pablo nos dice que los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas. Esto implica que podemos usar nuestra voluntad y tomar la decisión de ejercitar nuestro espíritu, activando su función de contactar a Dios. Esto es de vital importancia si queremos llevar una vida cristiana viviente y orgánica. No hay duda, hermano, que estoy muy de acuerdo con usted que este punto es de vital importancia, porque todos nosotros queremos ser cristianos vivientes y orgánicos. Vayamos ahora a la conclusión del mensaje de hoy con nuestro hermano Lee. Now we come to the result. Ahora venimos al resultado. I would say this is more important. Y yo diría que esto es más importante. The result. El resultado. Then we can know where we are today. Porque entonces sabremos dónde estamos el día de hoy y qué es lo que somos. Debemos ver el resultado. Así que primero, el alma se corrompió, se contaminó y quedó arruinada. ¿Por qué? Debido a que el alma aceptó el pensamiento y las palabras del diablo. Eva no debía haber hablado al maligno, porque mientras ella hablaba con él, el pensamiento inicuo del diablo entró en la mente de ella. Por tanto, aún antes que Eva participase del árbol del conocimiento, su mente ya estaba contaminada. Y después el cuerpo cambió de naturaleza. El cuerpo originalmente era un vaso puro, creado por Dios. Era un órgano puro, con una esencia, un solo elemento, algo que fue creado por Dios. Pero al comer del fruto del árbol del conocimiento, un elemento extraño fue inyectado en el cuerpo humano. Entonces el cuerpo llegó a ser la carne. El cuerpo originalmente era puro y sin pecado, pero desde que el fruto del árbol del conocimiento entró en el cuerpo del hombre, algo del elemento maligno de Satanás fue inyectado en el cuerpo. Y de acuerdo a Romanos 7, este elemento es el pecado, que mora en nosotros y habita en la carne del hombre. Pablo dice, ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El elemento de Satanás contaminó el cuerpo del hombre mediante el árbol del conocimiento. Todos nosotros debemos darnos cuenta de esto,
Puedo usar una parábola para mostrarles esto. Por ejemplo, la madre le prohibió a su hijo tocar cierta botella porque contenía veneno. Pero un día, mientras la madre estaba fuera de casa, el niño tomó la botella y se bebió el veneno. Él no solo transgredió la prohibición de su madre. Eso es en verdad algo insignificante. Lo grave del asunto fue que el veneno entró en su ser. Del mismo modo, el día en que el hombre tomó del árbol del conocimiento, una substancia maligna entró en su cuerpo. Por lo tanto, no se trata simplemente de una transgresión o de una desobediencia, sino de un elemento venenoso. Y este es llamado el pecado, que es la naturaleza del maligno, y ésta entró en el cuerpo humano. Y después el espíritu. El espíritu se quedó en muerte. El pecado no entró en el espíritu, ni tampoco Satanás. Gracias a Dios por esto, pero aún así el espíritu fue amortecido. La Biblia nos dice en Efesios 2 que antes de ser salvos estábamos muertos. ¿En qué parte de nuestro ser estábamos muertos? Ciertamente no era nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. ¿Qué significa estar muerto? Esto quiere decir simplemente carecer de función, carecer de sensibilidad. Todos tenemos un espíritu humano para percibir a Dios y tener contacto con Él. Sin embargo, como resultado de la caída, el espíritu humano entró en muerte, lo que significa que el espíritu del hombre se quedó sin sensibilidad, sin función, se quedó desprovisto de la capacidad de tocar a Dios. Todos tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que entender que no fue simplemente un asunto de una transgresión exterior, sino que algo perjudicó internamente al ser humano, en su cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo cambió de naturaleza, el alma se contaminó, fue corrompida, y el espíritu fue amortecido. Todos estábamos en esta condición. Bueno, hermano, esta revelación de que por medio de la caída del hombre entró el elemento pecaminoso verdaderamente arroja mucha luz. ¿Podría entonces usted compartirnos cómo nuestra experiencia confirma esto? Nuestra experiencia confirma esto siempre y cuando la evaluemos a la luz de la verdad constituida en las Escrituras. Adán y Eva comieron algo, y lo que ellos comieron entró en ellos. Sí, ellos cometieron un acto de desobediencia objetivo, concreto, externo. Quebraron un mandamiento, desobedecieron a Dios. Pero peor es que ingirieron algo dentro de ellos. ¿Qué recibieron? En efecto, de un sentido muy real, recibieron a Satanás en forma de pecado. Es por esto que Pablo puede decir en Romanos que el pecado entró y pasa a describirlo de manera personificada como alguien muy personal. El pecado me engañó. El pecado opera en mí. El pecado que mora en mí. Pablo finalmente tuvo que pelear contra esto y esforzarse hasta que descubrió la manera en que Dios nos libera, la liberación que Dios efectúa. En breve, la manera en que Dios acabó con el pecado fue enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, que muriera en la cruz como nuestra ofrenda por el pecado, para que el pecado que mora en nosotros fuera condenado y la vida divina fuera impartida en nuestro espíritu. Sí, en nuestra naturaleza caída tenemos el pecado, pero en nuestro espíritu regenerado tenemos a Cristo, quien es nuestra ofrenda por el pecado.
Cuanto más reconocemos el hecho de que el pecado mora en nosotros, más apreciaremos lo maravilloso del amor de Dios, que hizo que su Hijo muriera en semejanza de carne de pecado, a fin de que nosotros seamos salvos, salvos completamente, salvos jurídica y orgánicamente en la vida del Dios triuno. Alabado sea el Señor por esta salvación tan maravillosa que nuestro Dios en Cristo nos ha dado. Muchísimas gracias por haber compartido en el mensaje de hoy y que se repita su visita. Gracias por su invitación. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.